El Sindicato de Técnicos y Manuales de la Producción Cinematográfica presenta CineSteam 24 cuadros por segundo. El programa de radio que sí sabe todo sobre el cine. Acompáñanos a romper el silencio en CineSteam y hablemos de 70 años de la industria cinematográfica con Vicky Ramírez, Luis Manuel Ortiz, Jaime Rivas y nuestros invitados especiales. Los número 1 de México y el mundo los escuchas en stageoneradio.mx. Tu conexión digital. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a CineSteam. Soy Vicky Ramírez. Gracias por estar con nosotros. Recuerde que vamos a platicar todo sobre cine, aquí no son chismes, aquí somos muy serios, pero nos reímos mucho. Nos da risa todo lo que pasa en el cine y lo tomamos con mucha seriedad también. El día de hoy vamos a hablar con un monstruo, pero lo digo monstruo con respeto, porque es un monstruazo de la cinematografía, con Juan Antonio de la Riva, que va a platicarnos todo sobre su vida, todo sobre sus películas, sus producciones, qué lo inspira, qué no lo inspira, qué tiene a favor y en contra de la cinematografía, por qué está con el STEAM y por qué ha trabajado con nosotros. Y yo creo que es algo muy, muy importante. Y antes que nada, también le doy la bienvenida a Juan Antonio de la Riva, a Pia Corti, que ella... El ring está listo, se van a pelear, se van a decir, pero también se van a querer muchísimo, ¿no? Tenemos también y tengo aquí en los micrófonos a mi compañero y amigo Luis Manuel Ortiz. Gracias por estar con nosotros, Luis Manuel. Gracias a ustedes, bienvenidos, y aquí estamos listos para saber más acerca de la actividad tan hermosa que es la cinematografía. Así es, y ¿cómo estamos, Jaime? Estás ahí medio ocupado ahorita, pero a Jaime Rivas, también nuestro compañero y amigo. Bueno, pues, ¿con qué vamos a empezar? Vamos a empezar dándole la más cordial bienvenida a Juan Antonio de la Riva. Gracias, Juan Antonio. Gracias por la invitación, Vicky, pero ni monstruo ni pleitos. ¿No? No, eso me lo dijiste ahorita que ibas entrando, me dijiste, No, de ninguna manera. No, imagínate dirimir pleitos que no existen. Claro. ¿No? En todo caso, podríamos hablar de algunas dudas, pero respecto a otros personajes del medio, pero no entre nosotros. Somos Pia y yo compañeros muy con una gran colaboración. O sea, una colaboración realmente muy productiva, ¿no? Muy productiva en términos profesionales y creativos, ¿no? Yo creo que sí, es muy importante, y esto del pleito fue porque estábamos jugando al principio y dijimos, bueno, dos grandes aquí, ¿qué tienen que decir uno del otro? Pero así es. Déjame decir un poco y informarle a nuestro auditorio un poco sobre el director, guionista, editor y productor Juan Antonio de la Riva. Juan Antonio de la Riva pasa su niñez en compañía de su padre, ofreciendo funciones en los aserraderos de la Sierra de Durango, para después asentarse en un pueblo, San Miguel de Cruces, y establecer el único cine del lugar. Platícanos un poquito sobre esto primero, Juan Antonio. Sí, bueno, el oficio de mi padre era el de exhibidor de cine ambulante, y digamos que en esa época, principios de los 50, pues esta era su fuente de trabajo, un trabajo muy modesto. Llega a San Miguel de Cruces, se establece ahí como proyeccionista del cine que ya existía, llega con su familia, mi madre, mis hermanos, yo todavía no nacía, y al carecer de casa lo dejan vivir atrás de la pantalla del cine. Ya era un cine grande que se establece ahí, y me toca nacer justamente ahí en 1953, atrás de la pantalla. Ese cine después mi padre lo adquiere, se incendia porque era de madera, y vuelve a retomar el trabajo de cine ambulante para después hacer otro cine que finalmente es en el que yo prácticamente viví, crecí toda mi infancia. Cuando tú dices que tu padre vivía en la parte de atrás del familia, cine, la familia, tú también estabas ahí. Yo nací ahí. Platícame qué veías. Pues no me puedo acordar de nada, pero sí creo que, bueno, mi madre me platicaba que ella se quedaba atrás de la pantalla, la parte de atrás del cine, conmigo en brazos. Entonces ella veía las películas por atrás, invertidas, claro, al revés, perdón. Y digamos que no tengo conciencia de cuál haya sido la primera película que vi, pero las empecé a ver desde siempre. Adelante, Pia. Buenas tardes, mucho gusto y un placer estar aquí con ustedes.
nunca he preguntado cuántos habitantes había en San Miguel de Cruces, ya que tenía un cine, ¿no? Pues sí, era un centro maderero muy importante de un empresario, Fermín Núñez, que era una empresa tremenda, habría unos, y no es que fuera más que pueblo, era una especie de campamento creado alrededor del aserradero, claro. Se improvisó y finalmente se transformó en pueblo. No recuerdo, pero siempre hablaban como de 1,500 habitantes, todos, la mayoría dedicados al trabajo forestal. Y en la bonanza de la industria forestal, don Fermín estableció ahí este centro y llegaron pues comerciantes y gente de muchas partes del país, extranjeros inclusive, a construir ese aserradero, que era un aserradero modelo con una capacidad de explotación forestal enorme. Trabajaron durante 30 años en ese lugar, día y noche. Había 3 turnos de trabajo, 2 de 8 horas y 1 de 7, y no paró durante 30 años, así que imagínense el tamaño de lo que era aquella empresa. Y en efecto tenía sus cines, sus escuelas, su clínica del Seguro Social, su iglesia. Se fue construyendo todo eso alrededor de la fuente de trabajo. Yo soy de Puebla también, pero donde yo nací, cuando yo nací ya había cine. Es más, el dueño era un tío mío. Pero sí recuerdo que andaba yo de vago por otros pueblos y llegaban los cines itinerantes. Así es. que exhibían 2, 3 días sus películas y se iban y después regresaban, no sé si los mismos u otros, pero la posibilidad, la oportunidad para ver una película tenía que ser, tenía que esperarse, porque no había cine. Entonces llegaban y anunciaban por un altavoz, daban unas vueltas por ahí, y todo esto que estás platicando, Juan Antonio, me está haciendo revivir aquellos años de mi infancia, que son muy bonitos. Ahora, ya entrando ya no hablando de mí, sino de ti, ¿se puede decir que ese fue el comienzo de tu carrera cinematográfica? Yo creo que sí, era el negocio familiar. Mis padres trabajaban ahí, mis hermanos, yo también, había también gente que nos ayudaba, pero era el negocio familiar, cada quien tenía una actividad dentro del cine. A mí, conforme fui creciendo, me fue tocando responsabilizarme ocasionalmente de barrer, de trabajar en la dulcería, en la taquilla, en la puerta, y luego hasta de administrar el propio cine y programar. Y también de cácaro. También, sí, por supuesto, de proyeccionista. De hecho, mi primer trabajo formal fue de ayudante, que era el que rebobinaba los rollos de película de 35. Sí. Y alguna vez le dije a mi padre, oiga, usted nunca me ha pagado. Es un trabajo claro. Porque se programaban 4 o 5 días a la semana películas, entonces era un trabajo permanente y constante. ¿Cuánto costaba? ¿Qué te respondió? Me dijo, ¿y todo lo que te has comido? Digo, okay, claro, guía, por favor. Sí, y esos pantalones y camisita. Claro. Pero sí, yo creo que ahí empezó primero pues un gran gusto por el cine. O sea, me fascinaba como niño, como espectador, ver películas, porque el cine no solo para nosotros era una fuente de ingresos, no era así tampoco enorme, era un trabajo bastante normal, era como tener una tienda pequeña, ¿no? Pero lo original está en que era el cine. Nos permitió, éramos cinéfilos todos, la familia, y ahí consumí cantidades industriales de películas extranjeras, mexicanas, cine de aventura, cine de género, y luego no sé, crecer en eso, seguramente porque ahí sí aprendí la diferencia entre las buenas y las malas películas, de manera muy intuitiva, por supuesto. Claro, pero además lo traes en la vena, la traes en tu sangre, es algo que nació con él. Pero ¿qué creen? Que nos tenemos que ir a un corte. Recuerde, tan pronto, conéctese, stageoneradio.mx, Steam Radio, háblenos, conéctese, aquí estamos para servirle. La Navidad es el momento perfecto para dar amor a los demás, para ayudar a quienes lo necesitan y para hacer posible un cambio en la Tierra. Te deseamos una feliz Navidad. stageoneradio.mx, tu conexión digital.
Pues leyendo aquí, una ilusión puede cambiar la vida. Érase una vez en Durango es una de las, o la última producción, la penúltima de Juan Antonio de la Riva. Esta es la música. Tenemos mucho que hablar, mucho que preguntar, pero empezamos desde que eras un niño, empezamos desde que tu familia adquirió un cine, vivieron del cine en un pueblo muy remoto en el estado de Durango, pero que de ahí la vena de Juan Antonio de la Riva empieza a crecer y empieza a sentir y empieza a volverse cada día más creativa hasta llegar a lo que es el día de hoy. Juan Antonio, ¿qué sigue después? ¿Cómo sales de este lugar de la Sierra de Durango? Mi familia, al tener el cine como una pequeña empresa familiar, tenía un poco más de recursos económicos y tenía la posibilidad de enviarnos a estudiar a la ciudad de Durango, a mis hermanos y a mí, porque en mi pueblo solo había primaria. Y una vez que la mayoría de los niños concluían sus estudios, tenían que integrarse al trabajo. O sea, de eso finalmente se va a tratar una de las películas que hice después, pero mi padre tenía la posibilidad, modesta también, pero sí de enviarnos a estudiar a Durango la secundaria y la preparatoria, pues para impulsarnos a hacer algo en la vida que no había logrado, más que trabajar, más que ser una persona de trabajo. Y cuando terminó la primaria, en efecto, me voy a la ciudad de Durango, ya mis hermanos habían ido en su momento también, y en Durango pues me dedico a eso, a estudiar la secundaria en una escuela pública, la Benito Juárez, de grata memoria, y lo que para mí fue muy atractivo en la ciudad de Durango es que había 7 cines. O sea, era muy difícil, tenía 13 años cuando me mandan a vivir con una tía y a estudiar, a hacerme cargo de mí mismo, pero afortunadamente había 7 cines en los que podía ver pues lo mejor del cine mundial, porque la exhibición era muy buena, además los estrenos, las películas que se reciclaban, llegaba cine, aparte del mexicano y norteamericano, llegaba cine europeo, latinoamericano. ¿Cuál es la película oriental que te marca en ese tiempo? Muchísimas. De cine extranjero y de cine nacional. De cine mexicano, la que me marcó desde mi pueblo fue Los Hermanos del Hierro. Fue la película que más me impactó, porque Antonio Aguilar y Julio Alemán, y dirigida por Ismael Rodríguez, porque le gustó mucho a los espectadores, a mis paisanos. Era una de sus películas favoritas porque consideraban que lo que se veía en esa película se parecía mucho a lo que se vivía ahí. Que hablaban en la película de una manera como no hablaban en otras películas, donde había canciones, balazos, caballos, pero que esa era mucho más creíble. De ahí que se volviera pues una especie como de película de culto a nivel local, pues, ¿no? Mi papá la exhibía cada año y el público, pues, que era el mismo, la volvía a ver con el mismo gusto. Entonces me fue surgiendo como la inquietud por qué era tan efectiva la película. ¿Tú crees que el hecho que en Durango se filmaran ya películas, ya tenía varias décadas que fuera como un lugar favorito, influyera en la programación? No, las películas que se filmaban en Durango se exhibían con el agregado de filmada en Durango y hacía que fuera un poco más de público, ¿no? Porque no faltaba quien quería ver si había aparecido por ahí un paisaje conocido, algún familiar, que a veces sí ocurría, pero era como, no incidía más allá de eso, ¿no? Era muy gracioso porque sí recuerdo cuando estrenaron el Tunco Maclovio en el cine Alameda de la ciudad de Durango, el cine de 1000 butacas repleto y muerto de risa cada vez que aparecía un conocido. Es la película que ¡ay, qué padre, qué bonito! Sí, claro. No sé quién, y mira, ahí estoy yo. ¿Cuál era? Perdón, y luego, obviamente, la película cambiaba la geografía de los lugares. Entraban a un casco de hacienda en un lugar y luego aparecían en el interior de una hacienda que estaba en el centro de la ciudad, que ahora es el Sanborns, entonces era la posada. Gol. Y entonces chiflaban, pero era otra manera de verlo, pero era una curiosidad, y a mí eso no me alentaba como a pensar en llegar a hacer cine algún día, era parte como de algo que ocurría en Durango. Tenía uno la suerte de encontrarse por ahí en la calle a actores muy famosos, ¿no? Actores muy famosos caminando, poleándose los domingos,
pero pues no era así como fanático como para ir a pedirles un autógrafo. ¿Los estudios de cine de Durango estaban cerca de tu pueblo? No, mi pueblo estaba, sigue estando a 150 kilómetros, pero cuando en aquellos años era camino de terracería, era muy lejos. Estábamos a 12 o 15 horas. ¿El tren? No había tren, había avionetas después, pero no había tren hasta allá. ¿Cómo se transportaba la gente? Por carretera. Por carretera. Por camino de tierra. En camiones. Y así sacaban la madera también. Era una cosa, cuando hace pocos años regresé a mi pueblo, ahora 3, 4 años, estaba yo sorprendido que estuviera tan cerca, ya hay carretera y puede uno ir y venir. Y en aquellos años nosotros jurábamos que estaba en el fin del mundo. Claro, Era toda una aventura viajar a Durango, y era un viaje que se tenía que hacer cada semana para llevar las películas, para regresar las películas, porque se rentaban en una distribuidora que estaba en Torreón, en varias distribuidoras. Fue el trabajo de toda la vida. El cine se ha relacionado mucho con la política. Tú estabas muy joven en esa etapa, pero has de saberlo. ¿Cuál era el entorno político en relación con el cine? ¿Se permitía, era abierto, había censura, no había censura? Yo estaba muy lejos de todo eso. Todavía estabas muy lejos. Ingenuos. Sí, porque nos quedamos que está en secundaria. Nos quedamos que está en secundaria, pero en la capital del estado. Pero fue cuando Durango tuvo esta época de oro de los westerns y todo esto, ¿no? Por supuesto, pero digamos, ¿cómo te diré? Tanto en la infancia como todavía en los primeros años de secundaria, de adolescencia, vivíamos en un país estable. No había sorpresas cada año con el costo de las cosas, el cine, más o menos. En mi pueblo no estoy seguro, pero creo que costaba 2 pesos el boleto, y para niños poco. 1 peso. Estamos hablando de finales de los 50, 60, y se mantuvo ese precio durante años. Sí, fue una época muy estable. Todo costaba lo mismo. En Durango los cines de estreno costaban 4 pesos con programa doble, y los cines de segunda corrida llegaban a costar hasta 1 peso. Eran precios muy accesibles porque era la diversión popular por excelencia. Entonces, y de la otra parte, yo no sabíamos, o sea, había clasificación de niños, adolescentes y adultos. Claro. Eran muy exigentes en ese sentido, o a veces no tanto. Yo me podía colar algunas veces. Bueno, eras colado, ahí eras colado. Pero así de la política respecto al cine, créeme que era algo realmente muy lejano, porque no se hablaba de eso. Era realmente entretenimiento, no había entretenimiento absoluto, claro, para la mayoría. Y eran tiempos de paz. Eran tiempos de paz. No había llegado la televisión a provincia, se tardó, por lo menos en Durango llegó hasta el 68, hasta las Olimpiadas. Sí. Entonces la televisión no significaba una competencia todavía, y entonces había un cine, por lo menos ya en la ciudad de Durango, dedicado a cine mexicano exclusivamente, que era el Alameda, el Principal y el Durango para estrenos norteamericanos de grandes películas, y el Imperio, que exhibía películas de calidad extranjeras de cualquier parte del mundo, y el Victoria y el Olímpico, que eran cines de segunda corrida. Ahí se reciclaban películas, y eso era los fines de semana, y entre semana ponían programas dobles y triples fabulosos, ¿no? Juan Antonio, ¿cuándo decides tú que quieres estudiar cine? Pues fue en Durango, pero no fue muy, no lo tengo muy preciso, porque yo era un gran consumidor de cine, pero siempre que salía de ver una película salía pensando por qué me había gustado tanto, o por qué yo en mis ideas de ese momento pensaba que era una película muy mala. Todos somos críticos de cine, ¿no? Al ser espectadores, entonces había películas y bueno, ¿esto qué es? Esto es pésimo, lo sabíamos desde mi pueblo. Las películas de Santos sabíamos que eran muy malas, aunque ahora las pero muy entretenidas. Ahora son unas joyas, técnicamente, ¿no? mal hechas. Mal hechas, sí, pero sabíamos, ahí estaba el cable, ahí estaba el plástico, ahí estaba la torpeza de las películas, y nosotros no había otra cosa que ver, las veíamos y las consumías, y las disfrutaban. Sí, las canciones, y en fin, y sabíamos, y la gente, hablo en plural, sabía cuando un actor era malo y cuando no era tan malo. Sabía diferenciar entre Antonio Aguilar, Pedro Infante, o tantos actores secundarios que no sabían. Armendáriz, los Armendáriz, don Fernando Soler. Claro.
siempre dijeron don Fernando, Sí. así como por el respeto que se le tenía a su calidad interpretativa. Pero en Durango sigo viendo cine, mucho cine extranjero, cine que no había visto, y tuve afortunadamente un tío que había vivido en Durango, ya se había venido a México, que era un cinéfilo absoluto, profesional, y le interesaba mucho el cine, la literatura, el teatro, la música. Entonces él me regaló mis primeros libros de cine, la historia de cine. Tú, una interrupción. Cuando estabas tú en secundaria, preparatoria, ¿qué pensabas estudiar? ¿A dónde querías Nada. ir? Nada, no tenía ni idea. No tenías una idea. Como cualquier adolescente. No tenía ni idea, de hecho empecé a angustiarme un poco y mis padres también. Pero cuando mi tío me regala estos libros y luego me dice, deberías de leer los suplementos de los periódicos de la Ciudad de México que llegaban a Durango un día después, mandaban los periódicos, el Excelsior, el Esto, el Heraldo, lee la parte de cine. Entonces empecé como a leer la historia de cine y me apasionó, entonces me fui volviendo un espectador más especializado. ¿Qué sería la época que también estaba Jorge Saldaña con Reseña Mundial? ¿Te acuerdas de ese programa que tenía? No, que era, bueno, viejísimos, que somos ya no. viejísimos. Además, él era de provincia, igual que yo. Sí, pero ya había llegado la televisión, sí. Pero mi tía no compró tele, entonces... Ay, que la tía Chispas. No, entonces no. Todo fue una especie de autoaprendizaje. Ok. Y en provincia, perdón, tú veías la tele de 4 a 8, aunque en el DF se viera todo el día o en la No, eran noche. programas viejísimos, repetidos. Yo los veía en la mueblería, ponían una tele abierta al público para pasar por ahí, veía algún capítulo. Yo también pagaba 5 centavos y nos sentábamos en filas. Yo me iba al cine. Exacto. ¿De dónde eres tú, Pía? De Tampico. De Tampico. Tamaulipas. Qué bonito. ¿Y tú de dónde eres, Luis De Manuel? Caborca, De Sonora. Caborca. Qué barbaridad. O sea que la única que está fuera de lugar soy yo aquí Sí. con lo que veo. Sí, ¿Tú de nuestras dónde eres, Jaime? nostalgias no corresponden. Pues bueno, entonces, no, qué barbaridad. Pero entonces, bueno, no sabías qué hacer y de repente... No, bueno, digo, con todo eso, pues me volví un espectador especializado. Claro. Entonces empecé a ver ya películas. Llegaban películas de Fellini, de Sica, de Kurosawa, de Kubrick, de Hitchcock, y yo ya sabía quiénes eran. Yo ya no era... Claro, algunas eran incomprensibles para mí. Julieta de los Espíritus. Cinematográficamente Fellini. ya no eras tan provinciano. No, ya no, o sea, me fui y claro, era un espectador solitario, porque por supuesto, hasta que no encontré un grupo de amigos afines, era un consumidor de cine y veía todo. Y me interesaba mucho ver cine mexicano, estaba al día con los estrenos de cine mexicano, y en 67, 68, por ejemplo, llega Los Caifanes, Ok. que es una película que irrumpe Sí. una nueva forma de hacer cine mexicano, y yo no solamente la veo y me gusta, sino que leí qué era esa película, porque la habían filmado, qué quería decir esto de nuevo cine. Entonces empiezo como a especializarme únicamente como espectador. ¿Cuál era tu tema favorito? ¿Drama? Todos, de todo. Todo. Ahí descubrí que me gustaban hasta las películas musicales. Hasta las del santo. Ay, sí. No, fíjate que no, o sea, las vi todas. Claro. Pero nunca fue mi favorito. ¿Y si crees que fue nuevo cine con Los Caifanes. Con los Caifanes. Fueron Los Caifanes, Tiempo de Morir y La Soldadera. Claro. Esas tres películas fue así como, ¿qué estamos viendo? Y claro, venían precedidas por Los Hermanos del Hierro, Tiburoneros, La Yucan. No, muy buenas. Pero ya era Todas como esas. otro cine. Sí, Porque Sí, claro. tampoco habíamos visto los clásicos del cine mexicano, ¿no? Yo no había visto las mejores películas del Indio Fernández. que fue la que empezamos a ver en la televisión? Exacto. Entonces, de pronto, ese era el cine que preludiaba un futuro cambio. Bueno, pues tenemos que ir a un corte, señores. Siga usted con nosotros en Cine Steam. Conéctate www.stageoneradio.mx. Envíanos todos tus comentarios. Estamos aquí en Cine Steam. Regresamos. La Navidad es el momento perfecto para dar amor a los demás, para ayudar a quienes lo necesitan y para hacer posible un cambio en la Tierra. Te deseamos una feliz Navidad. StageOneRadio.mx, tu conexión digital.
Pues seguimos recordando la vida de Juan Antonio de la Riva, nuestro gran amigo y además director, productor, guionista de cine. Esta música te ha de traer muy lindos recuerdos. Sí, por supuesto, es una canción que interpretaban se interpreta en la película de Pueblo de Madera. Es una canción originaria de Durango, una canción cardenche, que si bien no es usual que se cante en la sierra, sí es una canción que conocemos por allá. Es una canción del desierto que se canta sin acompañamiento musical, una canción cardenche que ahora de pronto la han redescubierto y la han revalorado. Entonces mucho de eso está en varias de mis películas, ese afán de mostrar pues exactamente lo durangueño, ¿no? En todas las manifestaciones que existen. Claro que sí. Nos quedamos un poquito en tu secundaria, en que si no sabías para dónde ir y de repente, ¿cómo nace? Sí, ¿Cómo nace el director, el productor, o cómo nace esa inquietud de estudiar cine? Siempre que veía películas y sobre todo cuando me gustaban, yo me preguntaba, como tenía dudas, empezaba a pensar como si yo tuviera ideas para filmar, ¿no? Y sobre todo, y también cuando no me gustaba, yo decía, hubieran hecho esto, hubieran hecho lo otro, pero no le daba ninguna orientación a todo eso. En un viaje que hice aquí en la Ciudad de México, mis tíos vivían acá, tuve la suerte de que en el Club de Periodistas había un ciclo de cine en Super 8 milímetros. Hubo un movimiento muy fuerte en los años 70 y me llamó la atención, fui y eran jóvenes haciendo cine en este formato familiar. Varios de esos cortos muy buenos estaban ahí: Sergio García, Alfredo Burrola, Gabriel Retes, Rafael Montero y otros cortos muy malos. Cuando vi los malos dije, hombre, yo podría filmar. Cuando vi los buenos dije, bueno, eso lo podría hacer yo mejor. Es como cuando va uno al jardín del arte, no ve los cuadros. Sí, claro. Sí. Así lo fui yo, y en ese momento yo fui mal alumno en secundaria. En lugar de 3 años hice 5 por una materia, y en ese tiempo mi papá me dijo, oye, pues tienes que hacer algo más, no puedes estar todo el día con una sola materia, y me consiguió trabajo en el periódico de Durango, en el área de publicidad. Yo sabía dibujar, era asistente del dibujante del departamento de publicidad, y gracias a eso tenía un salario modesto. Entonces con ese salario compré mi cámara de Super 8. Wow. Y entonces primero conocer la cámara como un instrumento un poco raro, distinto. Obviamente lo primero que fotografié fue la familia, fue la sierra, fue algunas calles de Durango, pero al poco tiempo, en 1972, ahí sí ya acompañado de un grupo de amigos afines que hacían teatro, hacían poesía, eran actores, músicos, decidí que tenía que ser mi primer cortometraje, que se llamó Como un sueño corto, en una idea exageradamente imaginada, sin saber nada de cine, intentar hacer un cortometraje que era desde luego de contenido, no sé, realista, por calificarlo de alguna manera, ¿no? O sea, era un poco, había que hacer una interpretación de lo que ocurría en él, pero estaba muy bien fotografiado, la fotografía era mía. Había como algo que sí podía hacer bien, orquestar 2 o 3 ideas y de pronto filmar. No salió tan mal el corto y filmamos otro. Y digo filmamos porque varios compañeros también lo hicimos en Durango, iniciamos un movimiento de Super 8. ¿Es el Grupo Cine Independiente? El Grupo Cine claro. Independiente. Y participamos en varios festivales a nivel nacional, varios de ellos obtuvieron premios, a mí me dieron algún reconocimiento por alguno de estos cortos. Hacíamos cortos de ficción y documentales, un compañero hizo hasta cortos de animación, y entonces de repente estábamos ya como en una frecuencia que ya a todas luces nos hacía ver que la vocación, ni siquiera nos habíamos detenido a pensar de que quiero hacer cine. Ya estabas ahí. Pero y además no solo los hacíamos, los exhibíamos en estas muestras, pero en la ciudad de Durango nuestro primer grupo de espectadores eran nuestros propios compañeros de la universidad, no solamente de nuestra escuela, la preparatoria nocturna, sino también de todas las escuelas de la universidad que tuvieran un pequeño auditorio o un foro, los sindicatos, porque hacían las películas de contenido político, y colonias populares que también tenían como la misma línea política de izquierda,
que sí ya empezaba a bullir después del 68 toda una serie de ideas al respecto en esa dirección. Entonces teníamos espectadores, no solamente eran, o sea, lo quiero hacer. ¿Tenías tú una ideología? ¿Tenías una ideología definida? Sí, pues definida hasta ese momento, que era de tendencia izquierdista, por supuesto, como era la de mis compañeros y la mía propia, de ver que las cosas no estaban bien, ¿no? O sea, muy elemental, la palabra, muy elemental, muy intuitiva, pero sí, evidentemente nos sumábamos a todo eso y hicimos documentales en ese sentido. Y entonces también nos confrontábamos con los espectadores, nos aplaudían, eran muy generosos, o nos cuestionaban. Y yo el principal cuestionamiento que me hice fue que yo no sabía filmar. Y es que yo creo que yo no sé filmar, entonces me debe hacer falta aprender. Eran cortos, era cine que era nada más por una inquietud, no por ningún conocimiento, ningún estudio, ninguna técnica definida. No, ninguna técnica definida, era como descubrir el cine como si lo hubieran inventado el día anterior, ¿no? Cuando vemos los cortos de los hermanos Lumière, claro, hacemos lo mismo que ellos, sí, pero un siglo después, ¿verdad? Yo me imagino cuando esto están haciendo, así como a ti, Pía, y a Juan Antonio, me los imagino en la noche soñando, que no podían dormir, pensando e ideando sus sueños. Sí. Yo creo que sí piensas mucho en lo que estás haciendo sin saber hacia dónde vas, muy bien, tampoco, porque, no sé, el otro día, de todo aquel material que filmamos en esos años, un compañero falleció de este grupo, que también era director de cine, era escritor, director de cine, pintor, era el talentoso del grupo, falleció en 1977, y yo hice un pequeño documental con todas las imágenes que tenía de él y nuestras, y me acaban de digitalizar ese corto y estoy muy sorprendido porque era un grupo muy compacto, con muchísimas ideas, con muchísimas propuestas, así como también nos tomábamos unos tragos, hablábamos mucho de nuestras inquietudes y de lo que quisiéramos hacer, pero ninguno de ellos hablaba a largo plazo, no hablábamos a largo plazo. Era más ni de entretenimiento. Sí, no, era más que entretenimiento, pero tampoco era la aspiración al éxito. Nunca. Eso sí era vivirlo, claro, hacerlo, claro, y confrontarlo, porque si no teníamos espectadores, no tenía sentido. Teníamos lectores, hacíamos exposiciones, hacíamos teatro, y digo hacíamos porque íbamos siempre juntos, pero nadie hablaba así como de sí, entonces el día de mañana voy a ser el famosos. director. Nadie se refería como a esa así, define tu futuro, y no lo teníamos, lo prefigurábamos, pero no de esa manera. Era la pasión del momento, de hacer lo que se necesitaba hacer en Pues ese eso es instante, maravilloso. ¿no? ¿Qué Es maravilloso, edad tenías? por supuesto. Pues andábamos ¿Cuántos años? Yo tendría 20, 21, entonces todo esto, 20, hasta estábamos entre los 17 y 22 años todo el grupo. ¿Qué te ha traído más, perdón, la imagen o el diálogo? En aquel momento era la imagen, pero como realizador, pues yo ya nunca me puse realizador ni una película, siempre ponía dirección, así como yo dirigí, pero no es que sea director, ¿no? Porque era lo que tenía a mi alcance, pero indudablemente que lo que nos faltaba en esos cortos era la palabra, porque después de las exhibiciones que hacíamos debates, y la gente nos preguntaba cosas que no estaban en los cortos y teníamos que complementarlas. Entonces el Super 8 era un formato limitado en su alcance, y esa también fue una de las razones que sí ya me llevaron a pensar en venirme a la Ciudad de México a estudiar. Ya sabía que existía el CUEC, ya un compañero de Durango se había venido a estudiar, el Rolo, José Rodrigo López, se había venido a estudiar, entonces estaba como ya la posibilidad de venirme a estudiar formalmente cine. ¿Y lo hiciste? Por supuesto. Y ya, ahí quedaste atrapado. Por supuesto, sí, llegué a la Ciudad de México, estaba el CUEC, e iban a abrir el CCC, las dos escuelas de cine, y el CCC no lo abrieron en enero, como habían dicho, entonces hice mi examen al CUEC, me admitieron en un proceso de selección de 300 aspirantes, quedé inscrito,
después de una serie de exámenes bastante exhaustivos, de preguntas muy exhaustivas, pero que además yo ya sabía responder porque había visto tanto cine en mi nivel y había leído ya algo que entonces ya pude acceder a la escuela de cine. Pues nosotros tenemos que acceder al corte, porque si no nos regañan por ahí, pero nos vamos a un corte. Conéctate a CineSteam, al www.stageoneradio.com. CineSteam, todo sobre la industria de la cinematografía. La Navidad es el momento perfecto para dar amor a los demás, para ayudar a quienes lo necesitan y para hacer posible un cambio en la Tierra. Te deseamos una feliz Navidad. StageOneRadio.mx, tu conexión digital. Pues regresamos con esta música que seguramente a Juan Antonio de la Riva le trae grandes recuerdos. En 1979 presenta como tesis el cortometraje Polvo Vencedor del Sol, que obtiene ese año el Gran Premio del Jurado por cortometraje de ficción en el Festival de Cine de Lille, Francia, y el Ariel en la misma categoría. Es así, Juan Antonio. Sí, bueno, luego a la Ciudad de México a estudiar, ingreso al CUEC, y en ese momento, al pasar 6 meses, abren el CCC, y el CCC ofrecía la carrera en 3 años, y el CUEC se hacía en 5. Entonces me dije, voy a hacer el examen, si me admiten el cambio de escuela, y también me admitieron, también una convocatoria más grande, aunque la de fue muchísimos alumnos que trataban de ingresar, me admiten, me cambio de escuela, por esa prisa. Yo ni siquiera pensé en la UNAM ni en el honor universitario, eso lo tenía sin cuidado. Estabas las armas rápido. Quería llegar pronto, ¿no? Y afortunadamente también la escuela todavía no tenía un programa definido, era muy informe el programa, etcétera, etcétera. Y tuve la gran suerte de que gracias a un amigo que trabajaba en producción, José Quintanar, que estaba en la escuela, en esos años del auge del cine estatal, los directores llevaban asistentes personales. Eso hacían en 75, esto fue en 76 cuando yo lo hice. Entonces así lo hacían Gonzalo Martínez, con Acine, con Acite, sí, con todo el todo ese nuevo cine, todo ese auge. Entonces los directores que estaban filmando, los nuevos directores, los grandes directores de ese momento, llevaban siempre un asistente personal para prepararlo también, para darle un impulso. Y entonces José Quintanar, Brian, doctor Apolora Brian, que por muchos años, me dijo, ¿te interesaría trabajar con Jaime Humberto Hermosillo como su asistente personal? Ahora desarrolló la escuela, acepté, fui con Jaime Humberto Hermosillo, y ya para hablar con él, otra especie de examen de admisión, ¿no? A ver, cuéntame, ¿por qué te gusta el cine? Pero no solo le expliqué por qué me gustaba el cine, sino que había visto todas las películas que había filmado hasta ese momento él, y tenía yo una idea sobre la calidad del cine que él estaba haciendo. Entonces le di una larga disertación de su propio trabajo. Desafortunadamente ya tenía un asistente, me dijo que no. Bueno, pero a quienes nos dicen aquí, sí me voy a interrumpir un poquito. Sí. Gracias a Guadalupe Martínez Espinosa, a Georgina Cobos, a Art Romero, a Mapi Herrera González, por estar, Mapi, sí, por estarnos escuchando, a Jorge Farfán. Muchísimas gracias. Conéctese a CineSteam, www.stageoneradio.mx. Seguimos con esta increíble entrevista. Adelante, gracias. Luis Manuel, saludos Pía. A los compañeros que se reportan, un saludo afectuoso. Bueno, pero a las 1 o 2 semanas después me habla el propio Jaime Humberto y me dice, oye, mi asistente se va a Europa, ¿quieres trabajar? Va. Y la escuela nos permitía, como no había un programa formal todavía académico, me dice, hombre, oiga, pues me dan permiso de faltar
6 semanas de filmación, Ujú. me dieron el permiso y entonces tuve la gran suerte, el privilegio ¿Qué película? de estar en la filmación de una película profesional que se llama Matiné. Matiné fue la película que hizo Jaime Humberto después de La Pasión según Berenice, y entonces ver de primera mano al lado del director todo el proceso de la filmación de una película fue realmente la mejor escuela que pude tener. Sí. Claro. Porque además Sí. no tenía yo una labor definida, porque no podía intervenir como asistente, era el STPC, entonces no permitían que nadie hiciéramos nada en absoluto, entonces yo traía ahí los papeles de Jaime Humberto bajo el brazo, y él, un hombre muy talentoso y muy paciente, me platicaba qué era lo que estaba haciendo. Decía, bueno, esta toma la voy a resolver así, tal, y yo lo que observaba y lo que veía del desempeño de los técnicos, del fotógrafo, de la gente de sonido, del trabajo de dirección de actores, estaba yo a medio metro de todo, ¿no? Entonces fue realmente una escuela formidable. Fue tan buena la experiencia que el año siguiente Jaime Humberto me invita a su siguiente película, que es Naufragio. Entonces, y lo mismo pasa que me quedo deslumbrado. La escuela también me había servido hacia cortos, etcétera, pero me salían mal, era mal alumno. Yo quería hacer cine, pero no me salía, ¿no? Increíble, Después ¿no? descubrí por qué, porque siendo yo de provincia no me hallaba en el DF. Entonces no tenía cosas sobre las que pudiera filmar que salieran medio bien, temas, historias. Fue O sea, así. no te identificabas con la ciudad. No. Y claro, me di cuenta también del rezago cultural que traemos la gente de provincia cuando llegamos aquí. Por supuesto. Y es difícil ponerse al día. Es ¿no? difícil. De Y acuerdo. esta chispa de la gente de la Sí, Ciudad de México, por que uno supuesto. lo toma las cosas con más calma, y aquí todo Y aquí se le todo es- acelera sí, exacto. y piensan muy rápido y van... Sí, sí, Estuvieron a punto de expulsarnos del CCC por malos a varios alumnos. No puede A ser. varios, sí, claro. Wow. Pero Ajá. afortunadamente no ocurrió, y Jaime Humberto me dio una gran lección, aparte de todo lo que me enseñó, que me permitió estar cerca de él viendo su proceso de trabajo, el proceso de por qué filmaba en plano secuencia y explicándomelo formalmente en qué consistía y por qué él insistía en hacerlo de esa manera, ver cómo se construían los sets para que él pudiera mover la cámara adentro. Fue realmente una gran escuela. Pero entonces, una vez filmando un corto, también me daba clases en la escuela. Yo no dudaba mucho sobre hacerlo. Digo, bueno, ¿por qué no lo quieres hacer? Digo, es que no sé si me va a quedar bien, y a lo mejor me queda muy mal. Digo, bueno, y si te queda mal, ¿cuál es el problema? Claro. Esa lección fue así como, "Venga, vamos a seguir". Y finalmente pude hacer mi tesis, ya después, no fueron 3, fueron 4 años. Mi tesis, ya había pensado yo mucho en esos años, que si llegaba a integrarme algún día al cine, algo que veía yo muy lejos, porque pues no tenía yo los elementos personales, intelectuales para hacerlo, yo lo creía. Yo pensaba en que debería de regresar a filmar hasta mi pueblo algo de aquello que yo había visto o vivido allá, porque era lo que había visto también en películas extranjeras. Cuando los grandes directores hacían sus trabajos, hablaban de la experiencia propia, hablaban de la vida de su familia, de la vida De lo que sabían. de sus pueblos, de una aldea, etcétera. El cine italiano, el cine, sobre todo el cine europeo, mucho cine norteamericano también, lejos del cine como espectáculo, pues no, ya habiendo Claro. entendido yo muy bien que el cine era un medio de expresión, eso me quedaba ya muy claro, que no iba a ser películas como las que esperaban mis paisanos, ¿no? De peleas de caballos, de carreras de caballos y peleas de gallos, sino otro tipo de película. Cuando tuve la posibilidad de hacer mi tesis, me dije, y habiendo sido mal alumno, dije, voy a intentar por una sola vez irme a filmar a mi pueblo este corto de Polvo Vencedor del Sol, que era la vida de un grupo de jóvenes obreros en el aserradero del que hablamos al principio. Una pequeña anécdota que luego se repite en Pueblo de Madera, de cómo estos jóvenes obreros desencantados del lugar en el que están viviendo roban la tienda del lugar para tratar de cambiar un poco su destino. Lo filmo, me ayuda mi familia, me ayuda mi hermano, ahí es donde llega. Exacto, mi te hermano. preguntaba de Memo. Y no solamente apruebo mi examen profesional, que era presentar el corto y hablar con un jurado que estaba formado, por supuesto, por Jaime Humberto Hermosillo, que había sido mi maestro,
estaba Paul Leduc, Alejandro Pelayo, Juan Tobar, Ludwig Margules, fueron mis jurados, y no solamente lo aprobaron, sino que me dieron la primera mención honorífica que se daba en la escuela. Hasta ahí todo iba bien, pero luego viene alguien del extranjero, un venezolano, a buscar cortos para el Festival de Lille en Francia, el Festival de Cortometraje, y escoge el mío. Lo exhiben, yo no voy, me llega la noticia un día por el periódico que nos habían dado el gran premio del jurado en la categoría de ficción, cuando no había festivales de cine en el mundo de cortometraje. Creo que había otro en Alemania. Entonces aquello fue el acabose. No lo podías creer, ¿no? O sea, ya querías el mal renunciar, alumno, el mal alumno. Pues, Así quiero ser mala alumna pues, también. Pero Oye, imagínate que abres el 1+1, que era el periódico que estaba entonces de moda, lo abrí un lunes, me acuerdo muy bien, voy y lo compro, siempre me iba a la parte de esa forma supiste. No había, nadie me habló por teléfono, o no teníamos teléfono. Claro. Entonces abro el periódico y veo ahí, venía, era el titular del artículo. Juan Antonio de la Riva gana en Nielsen. Estupefacto. Wow. Y entonces luego, por consecuencia, al poco tiempo también le dan el Ariel al mejor cortometraje del año, y entonces hubo una serie de reconsideraciones. Qué bárbaro, no, es que el tiempo se nos está pasando como agua con este gran invitado que tenemos, estos dos grandes invitados que tenemos, a Pía, Juan Antonio, qué bárbaro. Bueno, nos tenemos que ir a un corte, chicos, ni modo, conéctate a CineSteam, www.stageoneradio.mx, y recuerda, todos tus comentarios los estamos viendo en Face. Gracias. La Navidad es el momento perfecto para dar amor a los demás, para ayudar a quienes lo necesitan y para hacer posible un cambio en la Tierra. Te deseamos una feliz Navidad. StageOneRadio.mx, tu conexión digital. En 1979, Juan Antonio de la Riva presenta como tesis el cortometraje Polvo Vencedor, lo comentamos hace un momento, pero en 1984 dirige los documentales Xochitlalis y Huastecos de Veracruz para la FIPRES, es así, ¿verdad? Disculpa, no está bien los datos. No, estos dos documentales fueron para la unidad de televisión educativa, la UTEC. Exacto. Que ya entonces, a partir del incipiente, del éxito, pues, claro, corto, documentalista. Pues ya me empezaron ya no a hablar para ser asistente, para dirigir los documentales. Es de los pocos documentales que he hecho. Y luego, en 84, filmo Vidas Errantes. Claro, tu ópera prima, ¿no? Sí. Galardonada además por la televisión española. Sí, y la FIPRES, la que mencionabas. Así es, en el Festival de San Sebastián, España. Sí. Qué interesante vida, Pía. ¿Qué siente Pía Corti haber trabajado y seguir trabajando con Juan Antonio de la Riva? ¿Qué sientes cuando lo ves? ¿Cómo es como jefe? Platícame. Ahora sí. Bueno, para mí siempre ha sido un privilegio trabajar con Juan Antonio de la Riva. Mi primera película con él fue Como a veces yo en mayo, que se transformó en El último profeta. Sí, no me acuerdo en qué año, 1999. 98, 99. Algo así. Sí. Sí. Y luego tuve la oportunidad de trabajar con él, porque bueno, él es una de las personas, por lo que ha platicado, yo creo que lo marcó este grupo de compañeros que a lo largo de su juventud estuvieron con él apoyándolo y haciendo cultura a través del cine, del teatro. Entonces siempre ha tratado de jalar y hacer equipo. Entonces, en un momento dado yo creo que yo entré a este equipo de él, y entonces me invitó también en El Gavilán de la Sierra y en Érase una vez en Durango. Entonces, bueno, trabajar con él es pues es muy interesante, es muy yo creo que ha sido un reto, ¿no? Es un reto, pero él tiene como muy claro lo que quiere, y eso no espera menos de uno, ¿no? ¿Es difícil trabajar con él? No, a nivel personal no es difícil. A nivel profesional, bueno, pues él está dirigiendo su película, y entonces y yo haciendo la parte creativa, y entonces ahí tenemos que llegar a un acuerdo, ¿no? ¿Cuál ha sido la parte creativa más difícil para los gustos de Juan Antonio de la Riva?
Bueno, sí, aquí tengo una anécdota. Yo lo conocía, pero no tenía esta información como tan clara de que él era una persona que amaba tanto su tierra, que quería plasmarla en sus películas. Sí tenía una idea, pero no totalmente. Entonces, al hacer El último profeta, me encarga él un calentón, ¿no? Entonces, para mí un calentón pues era una especie de estufa, y entonces yo la mando a hacer rectangular, y él nunca tuvimos, o sea, lo platicamos, estuvimos como muy contentos los dos de lo que queríamos o lo que esperábamos, él de su idea, yo de la mía, y entonces él quería algo redondo, o sea, tenía otra idea totalmente diferente. Cuando fui a Durango después en otras películas y en El Gavilán de la Sierra, terminé de entender toda la parte visual de lo que él tiene muy claro y espera en sus películas. Porque todos los calentones allá son redondos. Se dice como de manera muy sencilla, pero sí, en efecto, uno lo da por sentado a veces, ¿no? Claro. Entonces resulta que una serie de objetos, de la decoración, o muchos de los diálogos tienen que ver con la forma de ser de la gente de Durango, pues particularmente en nuestras películas, en Vidas Errantes, Pueblo de Madera, El Gavilán de la Sierra, o Érase una vez en Durango. Entonces ahí sí no puedo transigir, ¿no? Porque a veces de pronto uno tiene que llegar a acuerdos, y sí, tanto el departamento de arte como el de fotografía o algún actor puede tener alguna aportación, una sugerencia que uno debe tomar muy en serio, ¿no? Pero en el caso de los de Durango no hay manera. Sí, además es muy delicado, ¿no? Porque tú estás ambientizando o ambientando, me sale, ya saben que lo pocha de repente, ¿no? Pero estás ambientando una película, una época, algo que no, es como si pusieras en una película de los cavernícolas pasando un avión, que lo hemos visto, ¿no? Que lo hemos visto además. Entonces, ¿cómo Juan Antonio de la Riva se fija en Pía Corti? Pues por su propio trabajo. ¿Pero cómo? ¿Qué fue lo que viste de ella que te encantó? Yo creo que fue un tanto circunstancial. Sí, fue circunstancial. Fue circunstancial. Estábamos trabajando entonces en Televicine, una compañía productora, ya habíamos hecho trabajos por separado. Yo conocía a Pía cuando estuvimos en el concurso de cine experimental que organizó este honorable sindicato en 85. Sí, entonces participamos varios grupos. Sí. Pía estuvo en Thanatos, y tú en Obdulia. Y yo con Obdulia, y de pronto cada quien por su camino, trabajando en Televicine, a mí me sugieren Jorge Aragón. Me sugiere a Pía Corti para que se integre a la película, y digamos que no hubo ninguna duda. Así, oye, no, sugiéreme 2 o 3 para ver. Claro. No, inmediatamente, por aquel antecedente de haberla conocido, las películas las que ella había trabajado, entramos a trabajar sin mayor duda, confiando en el profesionalismo. Claro, que por supuesto claro. Ya había demostrado, ¿no? Pía, ya habían pasado como 12 años. Pía, pero dime una cosa, ¿qué se necesita para ser una directora de arte? O sea, estamos hablando con un director que se fije en ti, pero ¿qué estudios tuviste que tener, hasta dónde llegar para llegar a este punto que un hombre, un director de cine galardonado se esté volteando hacia ti, ¿no? ¿Qué tanto has estado inversa tú en todo la dirección de arte? Bueno, yo soy egresada de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, y como dice Juan Antonio, participo en el 3er concurso de cine experimental con la película Thanatos, y ahí soy la responsable del diseño de producción o de la dirección de arte o del concepto visual de la película, y entro al cine como de golpe. ¿Por qué? Pues porque de repente me veo no solo como eso, sino además como productora, y además tuve la oportunidad de tener acceso a la edición, y entonces fue un curso intensivo de cine. Claro. Entonces yo a la película Thanatos realmente le agradezco el haber pasado desde el guión, porque yo me acuerdo que yo lo mimeografié, o sea, primero lo piqué, lo escribí, luego lo mimeografié y luego lo encuadernamos, todo el proceso. Todo el proceso. Entonces, pues fue una cosa maravillosa,
Y mi antecedente de artes plásticas, por supuesto que está toda la parte teórica de la parte visual. Yo cuando estudié artes plásticas me interesaba mucho la plástica mexicana, sin embargo, algo más me llamaba la atención. Fui fundadora del cineclub que se llamaba Caligari en la ENAP. Soy primera generación de la ENAP. En 1979 es cuando se descentraliza de la Ciudad de México, tanto la escuela de San Carlos, que es la mía, como la escuela de diseño, o sea, varias escuelas, que fue como la consecuencia del 71-72 de toda la parte de Echeverría y los estudiantes. Entonces esto es 78-79, y entonces se descentraliza y soy primera generación. Entonces mi escuela no tenía absolutamente nada cuando llegamos, absolutamente nada. Entonces lo que propusimos fue un cineclub, y el cineclub fue lo que me acerca por primera vez al cine. Carlos Narro era el responsable en Filmoteca de la UNAM y era el que nos sugería, porque yo no sabía, yo no fui como tú, o sea, de saber toda esta inquietud de cine. Lo mío era como el cine desde otro punto de vista, y él nos sugería los ciclos, o nos decía estúdiale por aquí o ve por acá, y esa fue como mi inicio en el cine. La dirección de arte, yo creo que pueden ser arquitectos, pueden ser inclusive personas que no tengan nada que ver igual y con la parte visual, pero tienen una sensibilidad para plantearlo, ¿no? Hay que estarse siempre preparando, porque cada película implica diferentes temas. Puede ser algo que tú no conozcas, pero lo estudias, ¿no? Por ejemplo, si te encargan una película de época, pues te pones a estudiar, haces una investigación. Entonces yo creo que el camino para dedicarse a la dirección de arte, pues pueden ser de muchas áreas, ¿no? No, pero además creo que también incluye el área psicológica. Tienes que aprender, tienes que estudiar al personaje, la película, el tema, la locación. Sí, yo creo, bueno, sí, definitivamente. Nada más que está la forma de la idea del director. El director muchas veces lees el guión, y él pues también te va a decir su percepción de las cosas. Muchas veces el director es el guionista, entonces te va a decir todavía más clara su percepción de las cosas. Sin embargo, sí, a mí me inquietó mucho eso, y estudié tanto con Oscar Montero, guión, en SOGEM, como con Sid Field, que dio un curso a través de IMCINE, un curso de un par de meses, y entonces ahí estudié guión, que también me ayudó mucho pues para tener una mejor lectura de los guiones en los que trabajo. Juan Antonio, para tú crear un personaje, un guión, ¿cuál es tu prioridad? Tú dices, voy a escribir sobre Luis Manuel Ortiz. ¿Qué es lo que te llama la atención de Luis Manuel Ortiz para empezar a crear? Me llamaría la atención que fuera de mi pueblo. No importa que sea de Caborca. No, pero ¿cómo te diré? No he escrito, creo que tengo 2 guiones que escribí por encargo, pero los guiones que he escrito sobre estas películas hechas en Durango, he hecho ya 18 películas, solo 4 de ellas y un corto están filmadas en Durango, y en esos casos yo he sido el guionista, y mi punto de partida ha sido siempre personajes de la Sierra de Durango. Sí me quedaba claro como espectador y como estudiante, y aún ahora todavía hoy como profesional, que nunca haría una película, un guión, yo nunca haría un guión mío sobre grandes personajes. ¿Por qué? Haz de cuenta que de pronto la inquietud que tenían de hacer un guión sobre Frida Kahlo, Antonieta Rivas Mercado, el general no sé cuál, me han dicho mucho en Durango que por qué no hacían un guión sobre Pancho Villa, y realmente a mí en lo personal, no hablo de que no sean grandes figuras, sino que no me interesan. ¿Sí? Mi gran aprendizaje del cine fue, voy a poner el ejemplo que es más clásico, una película como Ladrones de Bicicletas, la película italiana de neorrealismo, la gran película que todos conocemos, en donde los protagonistas son un obrero y su hijo que andan buscando la bicicleta, que es su objeto de trabajo. En esa película, y con esos personajes tan anónimos, tan pequeños, por llamarlo de alguna manera, hay una grandeza humana enorme que hace que la película sea una de las grandes películas de la historia. Es un poco como claro. Los Olvidados de Buñuel. Sí, por supuesto, es como Los Olvidados de Buñuel, inclusive como Los Hermanos del Hierro. Los Hermanos del Hierro son 2 vaqueros del norte de México, no son los grandes
protagonistas, vamos. Entonces, a mí me inquietaba mucho cuando yo vi Ladrones de Bicicletas, me preguntaba eso. No eran los grandes aventureros, los más guapos, los conquistadores, sino que es la gente común y corriente. Sí, que tiene una vida historia cotidiana, que contar. Cotidiana. Bueno, yo tengo una pregunta, Juan Antonio. Perdón. Tú dices que filmaste ¿cuántas películas? ¿Cuántas? Ahorita ya 18. 18. De esos 18, ¿ahí se cuentan los cortos? ¿O están aparte? Solamente he hecho dos cortometrajes, muchos documentales que no están incluidos en la lista. Ok, estás hablando de 18 películas que son películas. Sí. Bueno, ahora, hay diferencia, hay una forma de realizar, de pensar, de iniciarla, de intuirla, la filmación de una película que la de un corto. Sí, por supuesto. ¿De dónde parte la diferencia? En el tiempo en que le vas a dedicar a una y a otra, ¿no? Es decir, para una historia de cortometraje tienes que ser mucho más sintético para poder desarrollar una idea, un contenido que tenga su desarrollo, su desenlace en menos tiempo, ¿no? O sea, creo que eso te anuncia que tienes que hacerlo en tantos minutos. Pero eso es una cuestión de técnica, entonces. No, pero eso lo prefiguras desde que lo estás escribiendo. Correcto. Voy a escribir un cortometraje que tiene que tener 12 páginas, ¿no? Ajá. Ahora, la historia de un corto se puede convertir en una película completa. Puede formar parte de un largometraje, sí, esa pequeña historia, o desarrollarla para que crezca. Ha ocurrido, se ha hecho de esa manera, sí. Bueno, pues tenemos que irnos a un corte nuevamente. Conéctate www.stageomanradio.com sin Steam. La Navidad es el momento perfecto para dar amor a los demás, para ayudar a quienes lo necesitan y para hacer posible un cambio en la Tierra. Te deseamos una feliz Navidad. StageOneRadio.mx, tu conexión digital. Ok, regresamos a CineSteam, www.stageoneradio.com. Estaba preguntándole a Juan Antonio de la Riva que él con los años ocupó el cargo de director de cultura de el estado de Durango, así como de alguna provincia, de la capital, así es. Sin embargo, para llegar de un pueblo, una ciudad, una gran ciudad, la capital, a llegar a ser director, hubo muchas cosas que pasar, pero mi pregunta es, llegas a Durango como director de cultura, pero en el Inter, ¿cómo llegaste como director, como productor? ¿Cuál fue? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Su primer proyecto? No, fue a la distancia se diluye porque regresar a filmar a Durango, que era realmente lo que me había impulsado a estudiar cine. Yo quería hacer cine para regresar a Durango a filmar esas historias y no las películas que filmaban en Durango, que eran del oeste, ¿no? Que Durango no fuera solamente el escenario, sino fuera realmente la esencia de estas historias. De ahí se hicieron estas películas que he filmado allá, pero a la distancia se me diluye un poco lo difícil que fue convencer a la compañía de Conacine para que pudieran coproducir mi primera película. Afortunadamente estaba como director del INCINE un director al que yo admiro mucho, Alberto Isaac. Alberto Isaac, claro. Él, que fue el primer director. Fue el primer director de INCINE, y tuve el apoyo fundamental de él porque él era de Colima. Claro. Y él entendía que los este joven director quería filmar pues justamente en su pueblo y me apoyó en contra de la opinión de Conacine, ¿no? Que estaba a cargo de Juan mejor no digamos. Sí, mejor no digamos. Juan Antonio, entonces, sí, adelante. Hacer eso no fue fácil. La primera película fue realmente difícil para un resultado tan sencillo como es el de Vidas Errantes, pero sin embargo creo que finalmente también puedo decir que fue un privilegio poder haber hecho esas 4 películas en Durango. No es mi filmografía completa, pero esas 4 que son hechas allá y que a mí me suena como ahora ya lo más natural del mundo, poder regresar a Durango a filmar algún nuevo proyecto. ¿Qué está pasando hoy en día en el cine? Tú como director, ¿cómo visualizas a la industria cinematográfica, Juan Antonio? Lo que pasa es que ya no hay industria cinematográfica, ¿no? O sea,
hay entidades que producen, hay muchísimos grupos productores, muchos directores, una nueva generación que viene con mucho talento y mucho ímpetu a hacer cine, pero no hay una industria porque este cine no es recuperable. Porque es decir, para que exista una industria se produce con intención de recuperación. ¿Y tú ¿Qué? crees que estos jóvenes o estas nuevas no, pero es que no es culpa de ellos. no? ¿En dónde se perdió el Pero lo camino? hacen ¿En dónde? por interés más que Pues, por lo hacen por un interés ganar creativo, dinero. por un interés, sí, exacto. Sí, por supuesto. Pero bueno, también para hacer industria era ganar dinero, ¿no? Pero no Sí. no en hacer la película, sino en exhibirla. Claro, ¿no? ahora hay nuevas ventanas de exhibición que tendrían que explorarse, pero cuando el cine mexicano no se puede exhibir en su propio país, hay un problema muy serio. Cuando las cadenas de cine no quieren exhibir estas películas o solamente exhiben algunas cuantas, hay un problema muy serio que nos impide ser industria. ¿Tú crees que falte profesionalismo o que falte, que sea un poco amateur todos estos, no todos, pero muchos de estos nuevos productores, muchos de estos nuevos cineastas que como que entraron con menos rigor y menos disciplina a la producción pues industrial, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Yo pienso, es decir, el cine no tiene que ser de una sola manera, es una gama muy amplia de posibilidades creativas, artísticas, profesionales, comerciales, es muy amplio, pero sí creo que los cineastas, quienes pretendan hacer cine, tienen que pensar muy seriamente, reflexionar muy seriamente en los alcances de su trabajo. El cine es un medio colectivo para mucho público, entonces tiene que pensarse también de esa manera y no cerrarse a la posibilidad de que la película se exhiba solamente en la Cineteca, en los festivales, y además en los festivales ahorita tenemos un gran prestigio, Así es. lo cual no está mal. No, pero hay que sostenerlo. Pero hay que sostenerlo, pero sobre todo tenemos que pensar en que el cine es para muchos espectadores, que cuando esas películas lleguen a la televisión, porque ese sería ahorita un poco el futuro que se me ocurre, que estas películas Claro. mexicanas van a llegar a la televisión, a las nuevas plataformas de difusión digital, etcétera, que el espectador que le esté viendo no le cambie. Juan Antonio, ¿cómo lograrlo? Realmente hay un problema muy serio. ¿el gobierno ha tenido que ver con esto? Entonces, gracias al gobierno seguimos teniendo Se está producción produciendo. cinematográfica. Yo Claro. creo que sin la participación estatal no tendríamos ya películas desde hace muchos años. Yo he estado escuchando porque, bueno, con todo este cambio de tecnología de lo que era el cine hace 10 años y lo que es el cine en la actualidad, es mucho, la palabra que he escuchado es falta de rigor, falta de disciplina, porque de alguna manera, por ejemplo, el negativo te obligaba a filmar 3 escenas en lugar de 10, Claro. que te obligaba a ensayar tal vez un poco antes de filmar. Ahora un comentario es que los directores se engolosinan y como no pasa nada porque es digital, te Claro. tardas todo un día en una escena que tal vez en otra ocasión lo hubieras pensado más tú mismo como director y a la hora de filmar hubieras planteado de una forma tal vez más pensada la situación. Sí, yo creo que sí hemos llegado a ese punto, por supuesto, y el resultado a veces, en el peor de los casos, también está en los resultados de la película. Claro, Claro. Y Sí. esta película, ¿quién la autorizó? Claro, ¿Por claro. qué se filmó? claro. Digo, no es que nadie sabe si una película va a ser buena o mala, no lo puedes saber de antemano, pero sí las películas tienen que hacerse bajo ciertos mecanismos Claro. de cuidado, de rigor, De tecnología. control. Claro, claro. En la última película que hicimos, Ladronas de Almas, que es una película de encargo, es mi primera película en formato digital. Hicimos al final un cálculo de cuánto material habíamos gastado en tiempo y era el mismo equivalente a lo que usamos en las películas. Bueno, pero tú porque haces Pero- plano secuencia, Pues no, pero de todos modos. tú eres muy seguro de O sea, lo. entonces, Tú no, bueno, no claro, tienes- tú o sea, estás hecho con ese rigor y con esa disciplina. eso Pero quien no lo tendríamos- tiene, Pía, imagínate, Claro, que es es lo que del estoy- claro. Sí, entonces sí, es probable que estemos perdiendo cuidado, profesionalismo, rigor. Y ese rigor también tiene que ver con una autorreflexión Sí. de quienes hacen cine. Claro. Cuando yo les hablaba al principio de que nuestros cortos los exhibíamos en Durango ante unos cuantos centenares de espectadores que logramos tener, es porque estábamos pensando en que el cine es para Para que mucha lo gente, vean, para que lo claro. vean. Y ahora lo sigo pensando igual.
Yo le agradezco la piratería que exista también, porque gracias a la piratería los espectadores que no tienen 60 pesos para ir al cine. Claro. lo tienen para pagar 10. Claro, ese dinero no nos beneficia a nadie, pero lo están viendo. Está viendo cine. Bueno, se me ocurren dos preguntas. Una de ellas es, ¿no es entonces negocio como era antes hacer cine? Y la otra cosa es, ¿cuál es la diferencia entonces? Si es así, es la situación en México, ¿cuál es la diferencia con el cine de Estados Unidos como industria? Era lo que iba a preguntar. ¿Cuál es la diferencia con España, con Argentina? ¿Tú crees que esa falta, de rigor, no solo sea en México, sino sea una consecuencia de la tecnología? Yo creo que es una consecuencia de la tecnología, pero ahorita al hablar de Estados Unidos nos ha avasallado a todo el mundo. El cine, que el imperialismo norteamericano quiere que exista, es únicamente el cine norteamericano, y Francia, Brasil, Italia, España la están pasando muy mal, exactamente ¿también? Igual que nosotros, porque los cines nacionales no llegan a las salas de cine de sus propios países para que pueda haber el espacio para películas de vengadores y de superhéroes. El imperialismo norteamericano parece un término anticuado, pero No, es cierto, Sí. claro. Totalmente actual. Claro. ¿sí? Y Nos avasalla. la época de, por ejemplo, de un cine muy populachero, que fue de los caballitos, de los narcos o de las ficheras, fue económicamente productivo para los productores, para los que hacían, que actuaban, etcétera. ¿Por qué entonces dejó de ser? ¿Se le tiene que echar la culpa a los exhibidores, a que los cines dejaron de tener dónde exhibirse? No, se le tiene que echar la culpa al Estado. El Estado desmanteló toda la red de exhibición que existía para que los espectadores populares de poco alcance adquisitivo no pudieran ir al cine. Es decir, antes las películas mexicanas tenían un público cautivo en todo el país, de gente de pocos recursos que podía pagar por ver una película de ficheras, de narcos, de cantantes, de lo que fuera. En cierto momento, cuando viene el Tratado de Libre Comercio, Claro. y Estados Unidos sí se pone las pilas y dice, pero nosotros vamos a tener acceso a la exhibición cinematográfica de esta manera, es de nuevo el imperialismo yanqui y el descuido mexicano o la participación del gobierno mexicano en ese momento para permitírselos. Canadá consideró a la cultura y al arte, al cine en particular, como una excepción dentro del Tratado de Libre Comercio, sí. y siguen teniendo una industria más o menos sólida. Ujú. Aquí lo dejamos ir, pero no fueron los productores de cine de aquellas películas, que se echan la culpa a ellos. Gracias a las películas de narcos y de películas de ficheras, todavía el cine mexicano siguió subsistiendo. El asunto está en que esas películas estaban destinadas a cierto tipo de público, cierto tipo de espectador, que también tiene derecho a ver cine. Yo no podría cuestionarlos o criticarlos, ¿no? Es tan sencillo como ir a un puesto de revistas y tú eliges qué revista compras, Claro, sí. ¿no? Ahora Sí. no tenemos más que la misma revista en todos los cines, la misma película en todos los cines. Pues es un poco lo que estábamos hablando, disculpa Pilla, sobre lo agringado, y así lo voy a decir, que está México, ¿no? Que tú pasas a cualquier que tú pasas a cualquier anuncio o espectacular o en la televisión y todo, la mitad es en inglés Negocios. Tremendo, negocios, todos con nombre en inglés. Entonces es una lástima, ¿no? Que se esté Pero eso fue perdiendo. la tele, ¿no? Pues ha sido todo, Ha todos los todo. medios, todo Te voy ha a sido, hacer un sí. comentario. Cuando yo tenía como unos 13 años, mis papás me decían, ese programa no lo puedes ver. Le dije, pero ¿por qué no, si está en la tele? Porque no está de acuerdo, pero son actores de mi edad, ¿no? Entonces yo creo que, por eso te estoy diciendo que yo creo que el principal o lo primero que empezó de una manera, ¿cómo se dice? Como obscura o escondida fue la tele, o sea, empezó a meterte una idiosincrasia que Claro, no era la visual. tuya. La Claro. tele, el cine, las Ujú. revistas, todo Claro. ha ido orientado. Y ahora con Pero la internet tele y llegaba todo a tu esto, casa, pues tú nomás te claro. prendías y veías. Y yo decía, ay, pero ¿por qué no me van a dejar ver esto? Y entonces, pues, porque no va de acuerdo con tu educación, Ahora ¿no? ya no hay No, límite, pues no, por supuesto que no. Sí creo, el gobierno mexicano en su momento
al firmar el Tratado de Libre Comercio, acabó no solo con el cine mexicano, sino con la agricultura, la minería. Claro. Siguen las reformas en ese sentido, y no es culpa de algunos cuantos sindicatos o de algunos cuantos descuidados hermanos por ahí, es culpa de un sistema, de una política. Sí, es lo que yo te comentaba hace un momento, el gobierno ha tenido que ver con esto, con estos cambios. Sí, pero por otra parte, tuvo que ver con estos cambios, pero también en alguna parte se conservó el Instituto Mexicano de Cinematografía. Cuando salen los productores privados ya del cine, que ya no tienen forma de recuperar sus inversiones, porque ellos invertían, gobernaban, el Estado entra a la producción cinematográfica viéndolo como una parte importante y fundamental de la cultura mexicana, y gracias a eso seguimos teniendo una cinematografía que refleja el país en el que vivimos, a veces... En otras palabras, pudiéramos decir que está subsidiando como lo ha hecho con los sectores. Está subsidiando. ¿Pero es suficiente? Porque pues está filmando más de 100 películas al año. Pero ¿cuántas se exhiben? O sea, a mí hace algunos días me decía un productor, bueno, nada más les interesa filmar para tener el dinero y no les importa si se exhiben con tal de sacar el presupuesto y hacer su película. Pero yo ahí, ¿cómo te? Está difícil. Yo voy muy poco al cine ya, pero fui durante muchos años mucho. Estaba siempre al día del cine mexicano, que era lo que me interesaba, y ahorita cuando le pregunto a mis alumnos, ¿ya vieron la película, el estreno de esta semana? No van. Es algo que tú tienes que hacer por tu cuenta, sin esperar a que veas los grandes promocionales o a que te obliguen prácticamente a entrar al cine con esa idea de apoya al cine mexicano. Es algo que tendríamos que hacer si queremos estar al tanto de lo que ocurre en nuestro país. Claro. Leer, ver cine, saber de música, saber qué está ocurriendo, no solamente en las noticias, sino en la vida cultural del país, y no solamente estar pendientes de los partidos de fútbol americano. Eso es tremendo, porque además es una realidad. Tienes canales en donde, 50 canales donde están pasando fútbol, soccer, no digo que sea malo, pero ¿cuántos canales realmente de cultura, de cine, pero que le interese a la gente, le cambia? Es como tú dices, tienes que tener la pasión, se le tiene que enseñar a los... Pero es que atrás de todo esto hemos ido perdiendo pasión. Gracias a nosotros, gracias a un sistema. Claro, una política. Una política de Estado. Sí. O sea, somos cada vez, por ese descuido educativo, por ese rezago educativo propiciado por el sistema político, somos presa fácil de las transnacionales. Pero le hemos permitido. No, claro, por supuesto. Esa es la parte que sí nos toca. Y entonces de pronto una película no puede cargar tampoco con toda esa responsabilidad de hacer que millones de espectadores mexicanos vuelvan a las salas. Sí, tiene que luchar en contra de muchas cosas. Son nosotros los nobles y todo esto, en el sentido de éxito, ha sido por la publicidad un poco parecida de las películas, independientemente de la película misma. Sí, yo creo que sí, pero también porque el público vio una película agradable y accesible. Diferente, Esa es una gran lección respecto a las películas difíciles y herméticas y personales. Uno puede hacer cine personal, pero tiene que saber diferenciar el grado de hasta donde puede ser personal y como a mí se me antoje. Claro. Cuando cuesta una película tanto dinero que además no es tuyo, tienes que ser muy responsable de qué tipo de cine quieres hacer. El gran secreto del mejor cine norteamericano en su época de esplendor es que podía hacer cine del oeste, cine bélico, cine policíaco, y en muchas de estas películas poner grandes contenidos sobre problemática humana. Política inclusive, ¿no? Entonces creo que aquí de pronto se cuestiona películas como Los Nobles o la de Eugenio Derbez, cuando han logrado que el público regrese a las salas y paguen los 60 pesos que los espectadores no tienen. Ahí hay un gran acierto en estas dos películas que tendríamos que analizar y preguntarnos por qué. No solamente, claro, es Derbez, es la otra comedia. No, creo que el ataque inmediato es terriblemente humana, tremendamente humana. Fuera de lugar. Creo que tendríamos que preguntarnos y reflexionar sobre eso, y ojalá que hubiese más películas como estas dos, para que hubiese más espectadores mexicanos de ese poder adquisitivo, de esa clase media que puede pagar, para que hubiese más espectadores. Pero entonces sí, tanto las autoridades del cine como los productores, como los cineastas,
no solamente piensen en la película, que no me importa que nadie la vea. Eso es totalmente irresponsable. Yo creo que sí. Y bueno, nosotros nos tenemos que ir a un corte. Sorry, perdón. Ya, va a ser el último. Regresamos en un momento. Conéctate Cinesteam a www.stageoneradio.mx. Ya me están aquí. Foro 1. Ay, sí. Pero es cierto, cuando regresamos. La Navidad es el momento perfecto para dar amor a los demás, para ayudar a quienes lo necesitan y para hacer posible un cambio en la Tierra. Te deseamos una feliz Navidad. StageOneRadio.mx, tu conexión digital. Bueno, pues regresamos a Cinesteam, www.stageoneradio.mx. Conéctese, está la charla muy amena y estábamos hablando sobre estos anglicismos, sobre estas mutaciones que ha tenido nuestro extraordinario idioma. El español es una lengua tan rica, tan hermosa, ¿verdad? Y que se haya deformado tanto, pues duele, ¿no? Porque además se proyecta en los diálogos que se tienen en el cine o en la televisión, Juan Antonio. Sí, ha ocurrido y lo hemos permitido. Lo hemos permitido porque también de pronto ya no existe, también lo veo a veces, el rigor por el respeto de los diálogos, ¿no? Ya hay nuevas ideas al respecto de cómo filmar una película. Hace poco, en un encuentro que tuvimos de productores y guionistas y directores, hablaba alguien de cómo ahora ya no es requisito tener un guión terminado para hacer una película, para algunos. Tal vez el cine lo siga pidiendo, pero de pronto alguien dice, bueno, tengo una idea aproximadamente de 10 páginas, pero ahí vamos improvisando sobre la marcha para tener una película al final, ¿no? Y que estaba produciendo este mecanismo, resultados muy buenos, y ella hablaban de un director inglés, Ken Loach, de una ideología de izquierda, de películas extraordinarias. Dice, y Ken Loach lo hace lo hace de esa manera, claro, pero para obtener ese resultado hay que tener 40 años de trayectoria. Claro. Como Ken Loach, que lo puede hacer con toda propiedad, y de pronto pone a los actores a que interpreten obreros, hace una serie de improvisaciones que él conduce. Pero entonces cuando las hace un joven de 24 años, que no tiene absolutamente todavía claro hacia dónde va, entonces los diálogos, si le pides al actor que improvise, un actor joven, pues va a hablar como habla en la calle, pensando. Entonces ves de pronto una película que tengo una hora oyéndolos hablar y no me han dicho nada que valga la pena. Tremendo. O sea, un libro, una novela, un cuento, una película te sintetiza la realidad para mostrártela transformada en algo que parece realidad, pero que no lo es cabalmente. Entonces creo que por ahí es a lo que me refiero, que tendríamos que reflexionar muy bien sobre los alcances de nuestro trabajo. Los alcances de Juan Antonio de la Riva han sido muchos y han tenido grandes logros. Tenemos 5 minutos, Juan Antonio. Quisiera saber qué sigue para Juan Antonio de la Riva en su vida como director de cine, dentro de la cinematografía, en su vida personal. Lamento desaprovechar el tiempo, pero no lo sé. Esto es como los guiones que no sabes. Las circunstancias en las que vive. Puedes improvisar, tú lo dijiste. Claro, tú lo dijiste. Las circunstancias en las que vivimos en este momento en México son tan inciertas, se ha vuelto tan difícil también hacer cine, por supuesto, porque ya tenemos años en esto, por la propiedad, porque hay nuevas generaciones, ya no es tan sencillo, y yo no he podido nunca estar haciendo constantemente películas, porque siempre dependemos de muchos pormenores, mecanismos, etcétera. Circunstancias, personas. Yo por mi parte me veo haciendo cine, ¿no? Yo hubiera sido feliz de vivir en los 40 filmando 3 o 4 o 10 películas al año. La familia ha sido un punto importante en tu vida. ¿Cómo ha afectado tu carrera? ¿O cómo ha beneficiado tu carrera a la familia? No, bueno, pues yo digo que ha sido para bien, porque vengo de una familia que se dedicaba al cine como exhibidor, y en el caso de mi primer corto y de mi primer película, tuve siempre la colaboración incondicional de ellos, ¿no? de mi hermano, de mis padres.
En Vidas Errantes, mi primera película, de alguna manera se cuentan las andanzas de la vida de mi padre. Él fue el modelo para el personaje principal y yo le atribuí el argumento a mi papá. Lo puse sin que él haya escrito nada, simplemente me platicaba, yo lo escuchaba hablar y todo eso lo volqué en un guión. Y una de las grandes satisfacciones pues pienso que de mi vida y también de la de él, fue que quedó nominado al Ariel como mejor argumento originalmente escrito para cine, él, y no solamente quedó nominado, sino que lo ganó. Entonces creo que decía mi papá, me están dando un Ariel, dice, por haberme dedicado al cine toda mi vida, algo que los exhibidores nunca habían soñado con tener, ¿no? Los Arieles o la cercanía de los premios son de los técnicos. ¿Él vivía cuando fue todo? Vivía, Wow. Mira qué bonito lo que acaba de decir. Sí. El Ariel es para los técnicos, para la gente que está trabajando ahí. Para los que estamos en el medio, no para los que lo exhiben. Entonces mi papá lo veía así como, pues no sé, fue una gran noche. Estuvimos juntos aquí, ahí me dio el Ariel de ópera prima, a él el de argumento. A mi hermano le tocó un Ariel también. De escenografía. En escenografía en Pueblo de Madera, entonces Guillermo. Estamos muy satisfechos. O sea, la familia arielada. La familia Ariel. Mira, Tenemos 2 minutos en donde que vamos a hacer... Podemos cantar una canción. Claro, no, pero vamos a hacer una última reflexión. Juan Antonio, Luis Manuel, Pía, por favor. Adelante. Pues no, bueno, yo me pienso seguir dedicando al cine, es mi pasión, es mi vida, es mi profesión. Iba a decir no sé hacer otra cosa, no, sí sé hacer muchas cosas, pero es lo que más me apasiona hacer, ¿no? Y hacer el cine desde la realización, pero también el cine como maestro, hablar de esto que estamos hablando a otras generaciones, sembrar algo, ¿no? Para que quienes se dediquen al cine tengan esta posibilidad de darse cuenta que es un medio muy importante. Adelante, Pía, por yo favor. quiero hablar de Juan Antonio. Yo Adelante. creo que es un excelente maestro. Sus propios alumnos lo dicen y lo comentan siempre, tanto a través de las redes sociales como en lo personal. A mí me parece muy bien que te dediques a la docencia. Yo creo que es algo padrísimo, algo que tú puedes hacer y que estás dejando, y que esto que tú estás diciendo de tratar de dar un poco esta conciencia de lo que puede hacer un cineasta con la tecnología, con la transformación intelectual, mental de todo lo que están viviendo los jóvenes, pues es un compromiso y yo creo que es importante para ti. Adelante, Luis Manuel. Yo rápidamente digo que me siento muy orgulloso de lo que yo he hecho, y lo que yo he hecho es estar en las últimas 2 horas con 2 personas muy brillantes, muy conocedoras, que me han enseñado mucho y que les doy las gracias por eso. Gracias, Juan Antonio, gracias. Pía. Gracias. Pues sí, gracias. No, al contrario. Y bueno, yo quiero agradecer al Sindicato de Trabajadores Técnicos y Manuales de la Producción Cinematográfica que tenga este espacio donde todos podemos hablar sin ningún tipo de censura, con libertad y con amor por una industria que queremos que trascienda como lo ha hecho hasta ahora, sino muchos años más. Soy Vicky Ramírez, gracias Luis Manuel Ortiz, gracias Jaime. No estuviste hoy muy al micrófono, pero estás con nosotros, y sobre todo gracias a nuestros invitados, Juan Antonio de la Riva, director de cine, Pía Corti, directora de arte. Soy Vicky Ramírez. Nos escuchamos el próximo jueves. Los número 1 de México y el mundo los escuchas en stageoneradio.mx. Tu conexión digital. El Sindicato de Técnicos y Manuales de la Producción Cinematográfica presenta CineSteam, 24 cuadros por segundo. El programa de radio que sí sabe todo sobre el cine. Acompáñanos a romper el silencio en CineSteam y hablemos de 70 años de la industria cinematográfica con Vicky Ramírez, Luis Manuel Ortiz, Jaime Rivas y nuestros invitados especiales.